Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que todos se encuentren maravillosamente bien hoy. Si es la primera vez que se cruzan con nosotros, bienvenidos. Les aseguro que han llegado al lugar correcto si buscan contenido que toque el alma, que les haga sentir, que les transporte a historias que se quedan grabadas para siempre. Hoy, tenemos un tema verdaderamente especial, uno que evoca pasiones, momentos imborrables y un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Vamos a sumergirnos en un universo fascinante, uno que ha cautivado a miles, si no a millones, de corazones en todo el mundo. Hablaremos de una historia que estoy segura, resonará en muchos de ustedes. Y si este tipo de contenido les encanta, si disfrutan de explorar las profundidades de las relaciones humanas, de los romances épicos y de las emociones que nos hacen vibrar, entonces no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de magia y sentimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy, mis estimados espectadores, vamos a hablar de algo que el título mismo nos adelanta con una potencia conmovedora: Hande y Kerem, el amor que siempre vivirá en mi corazón. Para siempre, uff. Solo con leerlo uno ya siente esa brisa nostálgica, ese suspiro que nace de recordar algo tan hermoso y perdurable. Estamos hablando de una conexión, de una química, de esos lazos que se forjan y que incluso cuando la vida sigue su curso, dejan una marca imborrable en el alma. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Para muchos de ustedes, esta pregunta seguramente ya tiene una respuesta vívida. Para otros es una invitación a descubrir una historia que, les prometo, les va a atrapar. Vamos a desgranar qué es lo que hace que esta dupla, este vínculo, sea tan especial y por qué se ha convertido en ese amor que siempre vivirá en mi corazón. Para siempre. Piensen por un momento en esas parejas que, sin importar el tiempo o las circunstancias, logran evocar un sentimiento de eternidad. Es ese tipo de amor que no se desvanece con el primer desacuerdo, ni se apaga con las dificultades. Es un amor que se nutre, que se fortalece, que encuentra nuevas formas de expresarse y de brillar incluso en la más profunda oscuridad. Hande y Kerem, en el contexto de la historia que vamos a explorar, representan precisamente eso. Son la encarnación de una pasión que trasciende las pantallas, que se mete en nuestras vidas y nos hace creer que el amor verdadero, ese que sentimos como destino, es posible. ¿Han sentido alguna vez esa conexión instantánea con alguien, esa sensación de que lo conocen de toda la vida, aunque apenas hayan cruzado unas pocas palabras? Pues bien, esa magia es palpable cuando hablamos de Hande y Kerem. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, tanto en la ficción como, lo que es aún más fascinante, en la vida real, nació una chispa. Una chispa que, alimentada por miradas cómplices, gestos tiernos y una química innegable, se convirtió en un fuego que incendió a su audiencia. Y es que cuando dos personas logran proyectar esa autenticidad, esa entrega en sus interacciones, es difícil no contagiarse de esa energía. Vamos a adentrarnos en los detalles que hicieron de esta historia algo tan memorable. Primero pensemos en el contexto en el que estas dos almas se encontraron. A menudo las grandes historias de amor nacen en escenarios inesperados, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. La forma en que sus personajes, sus personalidades, se complementaron fue simplemente perfecta. Había una dinámica, una tensión, un equilibrio que resultaba cautivador. Vimos cómo se desafiaban, cómo se apoyaban, cómo aprendían el uno del otro y, sobre todo, cómo se enamoraban perdidamente. Y aquí es donde entra la magia de la actuación. Hande Erçel y Kerem Bürsin son talentosos, sin lugar a dudas. Pero juntos alcanzaron un nivel de sincronía que pocos logran. Sus interpretaciones iban más allá de memorizar guiones, sentíamos que estaban viviendo cada escena, que cada emoción era genuina. Las miradas que se dedicaban, los diálogos cargados de subtexto, la forma en que sus cuerpos reaccionaban el uno al otro, todo contribuía a crear una narrativa de amor creíble y profundamente conmovedora. Para muchos, sus personajes se convirtieron en un ideal de pareja, en un reflejo de lo que buscaban en sus propias vidas. Pero la historia de Hande y Kerem no se limita solo a la ficción, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde el título, El amor que siempre vivirá en mi corazón. Para siempre, cobra un significado aún más profundo. Porque, como suele suceder con las conexiones extraordinarias, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Y en el caso de Hande y Kerem,
esa difuminación fue motivo de celebración para muchísimos fans. Ver a dos personas que parecían estar tan conectadas en la pantalla, mantener esa conexión fuera de ella, es algo que alimenta la fantasía y la esperanza en el amor. Hemos sido testigos de momentos que nos hicieron suspirar. Gestos de cariño o apoyo mutuo en sus proyectos individuales, declaraciones públicas de admiración. Cada pequeña pista, cada guiño alimentaba la ilusión y el deseo de que este romance fuera tan duradero como se presentaba. Y es precisamente esa autenticidad, esa aparente sinceridad en sus sentimientos, lo que hizo que tantas personas se apegaran a su historia. Para ellos, no era solo una pareja de actores, sino una pareja que encarnaba la posibilidad de un amor eterno. El título que hemos elegido, Hande y Kerem, el amor que siempre vivirá en mi corazón. Para siempre, encapsula perfectamente este sentimiento. No se trata solo de un amor pasajero, de una moda que va y viene. Se trata de un amor que deja una huella, que se instala en el corazón y perdura en la memoria. Es el tipo de amor que, incluso después de que las circunstancias cambien, deja un legado de momentos, de emociones y de inspiración. ¿Por qué creen que esta historia ha tenido tanto impacto? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la calidad de la producción en la que participaron fue excelente. Eso les dio la plataforma perfecta para brillar. En segundo lugar, su talento individual, pero sobre todo su química juntos, fue incomparable. Y en tercer lugar, la forma en que conectaron con su audiencia. No se sintieron como personajes distantes, sino como personas reales con sentimientos reales. Y eso es lo que el público anhela: autenticidad, vulnerabilidad y, por supuesto, un gran amor. Piensen en esas escenas icónicas que se quedaron grabadas en la memoria colectiva. Esos momentos de tensión romántica, de confesiones apasionadas, de miradas que decían más que 1000 palabras. Son esos pequeños detalles los que hacen que un romance sea inolvidable. Y Hande y Kerem nos dieron muchos de esos momentos. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron soñar con encontrar esa persona especial que nos hiciera sentir de esa manera. Por supuesto, la vida tiene sus giros y vueltas y las relaciones, incluso las más apasionadas, evolucionan. Sin embargo, lo que queda es la huella que dejan, la inspiración que brindan y el recuerdo de esos momentos que hicieron suspirar a tantos. El título, El amor que siempre vivirá en mi corazón. Para siempre no solo se refiere a la intensidad del amor que pudieron haber sentido o proyectado, sino también al impacto duradero que tuvieron en sus seguidores. Es un amor que se ha inmortalizado en la memoria de quienes lo siguieron con tanta devoción. Y para aquellos que quizás no están tan familiarizados con Hande y Kerem, esta es una invitación a explorar su historia. A ver las producciones en las que participaron, a leer sobre su trayectoria y a comprender por qué se convirtieron en un fenómeno. Porque a veces las historias de amor, ya sean reales o de ficción, tienen el poder de inspirarnos, de darnos esperanza y de recordarnos la belleza de las conexiones humanas. En resumen, lo que hemos intentado transmitir hoy es la esencia de un amor que ha resonado profundamente. Un amor que, encarnado por Hande y Kerem, se ha convertido en un símbolo de pasión, de conexión y de la perdurabilidad de los sentimientos verdaderos. Hemos explorado cómo su química en pantalla, su relación fuera de ella y la forma en que se conectaron con su audiencia crearon una narrativa que ha dejado una marca imborrable. Es ese tipo de amor que, aunque las circunstancias cambien, se queda grabado en el corazón. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje emocional de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre Hande y Kerem y ese amor que, como dice el título, parece estar destinado a vivir para siempre en nuestros corazones. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Tienen ustedes alguna pareja, ya sea de la vida real o de la ficción, que les evoque ese sentimiento de amor eterno? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Hande y Kerem? Por favor, no duden en compartir todas sus opiniones, sus experiencias y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea un espacio tan vibrante y especial. Y si este vídeo les ha tocado la fibra sensible, si les ha hecho sentir, si les ha inspirado de alguna manera, por favor, demuéstrennos su apoyo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic al botón de suscribirse.
No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y el amor los rodee siempre.